En esta noche yo quiero hablar sobre la sexualidad de los jóvenes y adolescentes. ¿Qué rol, qué importancia o qué lugar debe tener esto en el ser humano en diferentes etapas de su vida? Y podemos ver desde el Génesis capítulo 2, verso 18, dice la palabra: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, estamos viendo que desde el inicio Dios concibió al hombre y a la mujer. Y hablar del hombre y hablar de la mujer es hablar también de la sexualidad que en ambos se va a desarrollar. ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque no podemos ver la sexualidad como algo malo, como algo dañino. Es creación de Dios. Lo que hacen esto malo o dañino es el uso de la misma fuera de la etapa correspondiente. ¿Me están entendiendo? Pero desde el inicio Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y lo hizo hombre y mujer. Dice Génesis 2, 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne con ella, o con él. O sea que Dios le plació crear al hombre y la mujer y crear el desarrollo de la sexualidad en ellos, porque dice que serán una sola carne. Aquí no hablaba de que se iban a fundir en un horno de fundición y iban a sacar una sola persona. Lo metían en ese horno, lo derretían y lo echaban en un molde y sacaban una sola persona. Hablaba de una unión física. Una unión física entre el hombre y la mujer. Por eso es importante y tener mucho cuidado con este tipo de relaciones, porque dice la palabra que se hace uno. Si usted anda con alguien indebido, usted se va a hacer uno con él. Ya iremos viendo en algunos detalles en esa práctica. Dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Me está siguiendo? Estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque era lo natural, era algo hermoso, era algo bueno. Lo que pasa es que hemos escondido tanto este tema, que el enemigo se ha aprovechado para ministrar a las mentes de los cristianos lo que más le conviene. Y esto es producto de que no se está enseñando. No se le está enseñando a los adolescentes, no se le está enseñando a los jóvenes, más jóvenes, y a los jóvenes ya en una etapa madura, y en los jóvenes más adultos. Y se está manejando con cierto tabú, con cierto miedo, con cierto escepticismo, y eso va a crear cierto deseo y cierta necesidad de descubrir, de ver cosas. ¿Por qué? Porque no se habla abiertamente. En Génesis capítulo 1, versos 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sobyugarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si Dios le dijo fructificad y multiplicad, no era telepáticamente que lo iban a hacer, porque Él dijo que serán uno. Entonces le dijo que se multipliquen, al igual que los animales. Lo que le quiero enseñar en este punto es que Dios concibió la sexualidad entre el hombre y la mujer, o más bien las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, como algo bueno, como algo santo, como algo agradable. Y veremos más adelante que en Proverbio habla de deleitarse con la mujer de su juventud, no con la novia de su juventud. Hello. Con la esposa, con la mujer de su juventud. Bien. Por ejemplo, Proverbios, verso 28, Proverbios 5, versos 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrese con la mujer de tu juventud. Y dice más:
como sierva amada, graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Esto es algo dado por Dios en una relación buena y agradable a Dios. Gózate con la mujer de tu juventud. No dice manténganse así como todo alejado y solamente únanse para procrear hijos. Dice gócese con la mujer de su juventud. Pero no dice gócese con la novia de su juventud. Gócese con la pareja de su juventud. Aquí habla de su esposa, de ya concebido bajo el mandato de Dios, que es el matrimonio. Y lo vamos a ver por la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Verdad que se pone como más interesante? Aleluya. ¿Qué nos dice Gálatas? Porque el gran problema, todo empezó muy bien. Dios lo concibió bueno, Dios lo concibió agradable, Dios lo concibió como parte de la felicidad del hombre. Y cuando hablo de hombre, quiero que usted entienda que yo estoy hablando de hombre y de mujer. No estamos hablando solo del varón, de los hombres. Dios lo hizo para que el hombre no estuviera solo. Dijo, le voy a hacer una mujer, le voy a hacer una ayuda idónea. Y dice que varón y varona lo creó Dios. Entonces, cuando el Señor concibió la idea maravillosa de tener al hombre en el jardín del Edén, donde iba a enseñorearse sobre todos los animales, bestias del campo, incluyendo los que estaban en el mar, dijo, vamos a hacerle una ayuda idónea. Y tremendo monumento que le hizo. Yo me imagino cuando Adán se despertó y vio aquello, dijo, wow. Y lo mejor es que ni suegra tenía. Importante esa parte. Viene solita, sin problema. Y dijo, wow. Porque hecho por la mano de Dios tuvo que ser una belleza, ¿verdad? Algo, una fémina, pero que fémina de verdad, ¿verdad? Todo monumento, perfecta, bien creada, por dentro y por fuera. Eso es completo. Dime, mi reina. No, es una broma. Eso es broma, porque yo tengo una hermosa y buena suegra, Amo increíblemente. Pero quizás no es el decir de muchos. Quizás no es la experiencia de muchos. Entonces Adán no tuvo problema. Porque ni suegra ni suegro, ¿verdad? Nada que ver, nada que ver. Pero entonces Dios lo concibió así, de esa manera. Pero la cosa se daña con el tiempo, según van pasando las circunstancias. Y desde que entró el pecado y la iniquidad al Edén, y ya sacaron a Adán del Edén, ya las cosas empezaron a complicarse. Pero vamos a ver algo bien práctico en Gálatas 5, a partir del verso 16. En Gálatas 5 se nos describe y se nos habla claramente de que el espíritu es contra la carne. Hay un término que usted tiene que conocer y lo hemos dicho mucho en la iglesia. Nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Nuestro espíritu se comunica con Dios, o sea, es donde nosotros nos comunicamos con Dios. El alma está entre el espíritu y el cuerpo. Entonces, el espíritu es contra la carne. Y cuando hablamos de la carne, estamos hablando de las emociones. La carne per se no es este cuerpo solo, porque el cuerpo no hace nada solo. Si nosotros lo separáramos, no tiene no tiene emoción, porque las emociones están en el alma. Entonces ligamos el alma con lo que es la carne. Cuando la palabra de Dios habla de la carne, habla de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, de todas esas áreas que siempre se opone al espíritu. El espíritu es contra la carne. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Por lo tanto, digo, viva según el espíritu
y no busque satisfacer sus propios malos deseos. Déjame, ¿tú estás en Reina Valera o en Dios habla hoy? Vamos a leerlo primero en Reina Valera. Ok, sí. Vamos a verlo en Reina Valera. Primeramente, Gálatas 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y cuando dice para que no hagáis lo que quisiereis, nos refiere, la mente nos lleva rápidamente a Romanos 7, donde Pablo decía, porque lo que quiero no hago, mas lo que no quiero, eso hago. Es que hay una oposición, que el espíritu quiere una cosa, la carne quiere otra, se oponen una a la otra. ¿Me están siguiendo? Por favor, las adolescentes, ¿están entendiendo? Y dice, el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Entonces yo quiero que usted me ponga aquí atención y usted subraye cuáles son las obras de la carne. Usted tiene que salir de aquí bien claro de cuáles son las obras de la carne. Dice, manifiesta son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, el pleito, celos, ira, contienda, disensión y herejías. Y todas están en el mismo nivel. O sea, la hechicería y la brujería están en el mismo nivel de la fornicación como pecado y del adulterio. Entonces nosotros, usted dirá, ¿qué es adulterio? Adulterio, ¿alguien sabe qué es adulterio? Dígalo así rápidamente. Que no es su esposo. También hay adulterio espiritual. Gente que tiene a Dios como su Señor y Salvador y está adulterando, pero ese no es el caso ahora. Ahora estamos hablando de la sexualidad y ese adulterio tiene que ver con la sexualidad. Entonces el adulterio, pero la fornicación también. La fornicación, mira cómo dice aquí, te lo voy a leer ahora en esta versión de Dios habla hoy. Le llama más específico para que usted entienda mucho mejor. Dice, por tanto digan, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Que es cuando hablamos del Espíritu contra la carne. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de los malos deseos. El uno está en contra de lo otro y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía entonces y a no estar sometido a la ley, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales. ¿Qué decía aquí? Fornicación. Fornicación es sinónimo de inmoralidad. Es sinónimo, como le dice aquí, que le evoca una palabra alterna de malos deseos, dice inmoralidad sexual. Fornicación es sinónimo de inmoralidad sexual. La más joven que está aquí, ¿entiende lo que es una inmoralidad sexual? ¿Entienden las adolescentes lo que es una inmoralidad sexual? Lo que es fornicación. Ellos tienen que saber, ellos tienen que conocer lo que es inmoralidad sexual, lo que son los malos deseos, lo que es ser atraído por cosas indebidas que a Dios no le agrada. Esas son inmoralidades sexuales o fornicación, que la fornicación abarca mucho más de lo que algunos piensan y se lo vamos a definir. Dice, hacen cosas impuras y viciosas. Aquí te dice, en la Reina Valera, te dice que te habla de inmundicia y lascivia.
son deseos sexuales o sea, no frenado, desenfrenado, indebido. Es también la lascivia, esa necesidad de estar viendo cosas en el internet, viendo actos sexuales y viendo pornografía o sexualidades de cualquier tipo. Todos son esos lascivia, deseos indebidos sexuales. Aquí te habla, te lo explica, ¿verdad? Te cambia la palabra y te dice que hacen cosas impuras y viciosas. ¿Saben lo que es impuro? ¿Sí? Hello, ¿están aquí? ¿Saben lo que es impuro? Bueno, pero si el espíritu, seguimos, el 20, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Eso es lo que nos dice Gálatas, que son los frutos de la carne, o sea, lo que la carne le atrae. Por eso se opone a lo que es el espíritu. Esas son las obras de la carne. Y usted tiene que entenderla y tiene que aprenderla claramente. Dice el verso 21, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Le advierto a ustedes, como ya antes se lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Ay, ay, ay. En la Reina Valera te dice, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces hay muchas situaciones que pueden llevarnos a no agradarle nuestra vida a Dios. Porque dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Por eso le dije que le iba a hablar bíblicamente, porque la palabra de Dios habla tan claro sobre estos temas. El enemigo le ha engañado y le engaña constantemente a los jóvenes, pero aquí está la realidad. La palabra de Dios la enseña. No podemos ignorar lo que dice la palabra, ni podemos alegar ignorancia, porque la palabra de Dios nos enseña. Amén. ¿Están aquí? Vamos a ver cómo define el diccionario, por ejemplo, el diccionario Wikipedia, diccionario libre, cómo define lo que es la fornicación. Miren qué interesante. La fornicación, del latín fornicari, que significa tener relaciones sexuales con una prostituta. Pero va más allá, se amplía más. Y la palabra de Dios te habla de fornicación en muchos versos bíblicos. O lo que es lo mismo, inmoralidad sexual. Porque tener relaciones con una prostituta es una inmoralidad sexual. Eso es una fornicación. Toda relación sexual fuera de matrimonio es fornicación. Es una inmoralidad sexual. Es algo que Dios no le agrada y que dice que quienes practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Hello, ¿están aquí todavía? Dice, es un término usado en referencia a la relación sexual fuera del ámbito matrimonial. Es decir, aquella relación sexual que se da entre dos personas que no están unidas bajo el vínculo del matrimonio. La Biblia condena tales relaciones fuera del matrimonio, pero no está limitada simplemente a una relación sexual. Y ya ustedes saben, aquí las más pequeños que están, las jóvenes, adolescentes, saben lo que es una relación sexual. Aunque sus padres no se lo hayan explicado, que debieron habérselo explicado ya, lo saben por el internet y lo saben por las películas que ven. Hasta las niñas. Y las novelas dice apártate. Y las niñas saben tanto que ellas mismas se tapan la cara.
¿Por qué una niña se ríe y se tapa la cara para no ver ciertas escenas de la televisión? Es porque ella sabe lo que está viendo. Y le estoy hablando de niñas de 8, de 9 años, de 6 años. Entonces, no solo se limita la fornicación a las relaciones sexuales, va más allá. La fornicación incluye besuqueos, manoseos, caricias inapropiadas entre las parejas de novio. Eso es también fornicación. Eso también no le agrada a Dios. Y los fornicarios, juntos con los adúlteros, no heredan el reino de los cielos. Y esas relaciones impropias te van a llevar entonces a el cumplimiento de la relación sexual. Porque es que Dios no se equivoca. Junior. Claro, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bien. Sunilda. ¿Qué podríamos hacer? ¿O qué distinción podíamos? Bueno, esa más o menos ya le explicamos lo que es una persona. Si una persona está casada y tienes relaciones sexuales con una persona, con otra persona que no es su esposo, eso es adulterio. Bien, ahora bien, cuando una persona soltera tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposo porque aún no se han casado, entonces es fornicación. Me pasó con alguien, tuve una experiencia con una persona que estaba teniendo relación con su ex esposo. No estaba casada con él porque ellos se habían divorciado. Y ella entendía que ella estaba haciendo algo exacto, su derecho. Ella creía que eso era normal, que eso estaba bien. Te estoy hablando de un ministro de Dios, una mujer, no una cristiana cualquiera, no una nueva creyente. Estábamos hablando de una mujer con incidencia en la iglesia y en el reino de Dios, y estaba fornicando con su ex esposo, hasta que un día el mismo Dios se lo dijo a sus oídos. Fornicación, le dijo. No se lo dijo el hombre, porque cuando ella lo escuchaba ella entendía que estaba bien, eso no era para ella. Pero hasta que Dios mismo con voz audible se lo dijo, le dijo fornicación, está fornicando. Fue que ella vino a reaccionar lo que estaba haciendo. Y entonces lo confiesa, viene a buscar la ayuda y le dimos la ayuda que necesitaba. Hay personas que están haciendo cosas que el enemigo le ha hecho creer que está bien. Recuerdo una persona que estaba en fornicación con su novio hace ya mucho tiempo. Estábamos en la carretera Mella cuando eso. Y ella me dijo, pero yo no estoy pecando. Y yo le dije, ¿y por qué? No, porque él es mi novio. Él inclusive estaba casado para divorciarse supuestamente. Y nos vamos a casar. Y yo le dije, pues mire querida, déjeme darle la buena noticia y la mala noticia. Usted sí está fornicando y por ende debe entregar sus funciones en la iglesia, porque usted está indebidamente, viviendo indebidamente. Y le tuve que explicar y buscarle la palabra de Dios para que ella entendiera que ella estaba fornicando. Y de hecho no se casó con ese hombre al final del camino. ¿Me está entendiendo? Y era una persona que estaba sirviendo en la iglesia, estaba trabajando en la iglesia.
Y yo le tuve que decir, llama a tu líder y entrega tus funciones. Cuando resuelva tu vida, entonces hablamos. ¿Me está siguiendo? De hecho, el judaísmo tradicional prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio y lo contempla como un grave acto de adulterio. Ese es el judaísmo tradicional. El incesto es tener relaciones con familia, o sea, de su misma familia, con hermano, con el papá, con la mamá, eso, primo, tener esas relaciones sexuales con familia, eso es incesto. Y homosexualidad es el sexo entre varones, entre el mismo género. Asimismo, el lesbianismo es las relaciones sexuales con el mismo género femenino. Muchas personas caen en el juego del lesbianismo porque cuando son niñas alguien la induce y ellos entienden que como son juegos de niña no es nada malo, eso es lesbianismo y eso abre un portal, es un espíritu que le va a perseguir y le va a traer ciertas complicaciones y situaciones en el futuro. Si alguna joven es más propio en las niñas que en los niños jugar al sexo con una compañerita porque son del mismo lado, si alguna ocasión en su vida usted le pasó eso cuando era pequeña, usted tiene que cerrar esa puerta para que ese espíritu no le alcance ahora o cuando se haya casado, que se va a poner peor todavía. Bien, ¿están siguiendo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Dios espera que sus hijos se abstengan de la fornicación. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 y 5, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. O sea, vamos ya entendiendo. Vamos viendo los términos y lo que es el hecho en sí. Entonces miren cómo la palabra de Dios dice que se aparten de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y concupiscencia es más o menos, va por la misma línea de la lascivia, y para definírselo mejor, se llama concupiscencia al sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. Deseos de bienes materiales, porque también la concupiscencia se puede aplicar ahí, pero en este caso lo vamos a ver en la parte sexual solamente. Especialmente deseos sexuales exacerbados o desordenados. Eso es concupiscencia. Ese término está en la palabra de Dios, lo acabamos de leer. Ustedes lo leyeron ahí, ¿verdad? ¿Están aquí? Entonces, en la Biblia la palabra fornicación se refiere en alguna forma contacto físico íntimo fuera del matrimonio, como el sexo prematrimonial. En otras culturas entienden que si no tienen un sexo antes del matrimonio, no se pueden definir a casarse porque no pueden casarse a ciegas, como dicen algunos. Eso me lo han dicho cristianos. Iba en un vehículo una joven que me estaba dando una bola en Miami y me está contando de los propósitos de Dios y los sueños que Dios tenía en su vida y dónde Dios la estaba llevando y que acababa de irse a un estado, no recuerdo el nombre del estado, que Dios la llevó ahí con un pastor y que Dios estaba haciendo cosas grandes en su vida. Entonces ella vivía cerca de donde vivía mi hermana y ella me iba a llevar donde mi hermana. Entonces me dice que tiene un novio, que vive ahí con ella, que no sé qué, y que no se ha puesto de acuerdo con ella. Yo le dije, explícame algo. ¿Tú estás viviendo con tu novio? Me dice que sí. Y yo le dije, ¿y tú crees que esa relación le agrada a Dios? Entonces va manejando, pero baja el rostro y me dice que no. Entonces yo le dije, Dios no va a cumplir los propósitos que tiene en tu vida mientras tú estés en una relación de fornicación. Dijo, si me dejó aquí, me iré a pie.
o buscaré cómo llamar, porque es verdad, vaya. Pero mañana nadie me va a acusar de que yo no le dije la verdad, yo tenía que decírsela. Y yo le dije, tienes que romper con esa relación. Si Dios quiere esa relación en tu vida, Dios te la va a traer de nuevo. Pero sana. Sana. Si Dios no la quiere en tu vida, entonces la va a apartar de ti para cumplir los sueños que Él tiene contigo. Pero bajo esos términos, tú no vas a llegar a ningún sitio. Lamentablemente en Estados Unidos lo ven como bueno y válido. Por eso hay pastores, ministros inclusive de adoración, como conocí una joven que su esposo, siendo el líder de adoración, llegó una joven a la iglesia a ayudar al ministerio de adoración y se empató con el esposo de ella. Fornicaron, adulteraron y abandonaron a su familia. Él abandonó a su familia. Una muchacha linda, preciosa, joven, con 2 nenes preciosos, se enfatuó y la dejó. Porque cuando no le ponemos límite a la sexualidad, el diablo va a hacer trampa con nosotros. Y aun cuando estén casados y esas puertas están abiertas, el enemigo lo va a usar para llevarlo al adulterio y destruir su familia y destruir el ministerio. Eso es muy importante. El hecho de que ya estén casados, deleitándose con la mujer de su juventud, no lo deja fuera de ser arrastrado a las trampas de Satanás y sus demonios por causa de puertas abiertas que hayan en su vida. ¿Ustedes me entendieron? Parejas casadas y allá los casados que están ahí detrás. Por eso tenemos que cuidarnos, tenemos que guiarnos por la palabra. Guiarnos por la palabra para poder alcanzar el sueño de Dios. Y de repente algo pasa y se destruye todo lo que se había construido. ¿Qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 y 10? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los enfadadores heredarán el reino de Dios. Fíjense cómo meten a los fornicarios en ese paquete. Y ya estamos claros de qué es la fornicación, ¿verdad que sí? Y los malos deseos. Y están mezclados en el mismo grupo de lo que acabamos de leer. ¿Me están siguiendo? Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros. Miren qué mutual. Ahí están los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Wow. Está fuerte, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Está fuerte, pero es así. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando no tenemos conocimiento de la verdad de Dios, perecemos. Aquí hay muchas personas que tenían que estar hoy aquí, muchos jóvenes, inclusive de la casa, que no vinieron hoy, o se olieron porque dijeron, bueno, está lloviendo, lo que sea, se iban a derretir, entonces no vinieron. Pero claro, el enemigo gana ventaja en la falta de conocimiento. Entonces, como los deseos de la carne contra el espíritu, es una lucha inminente, es un
pugilato, es un forcejeo, los deseos de la carne. Ahí vienen las sensaciones sexuales, emocionales que se están dando cada mes, y que hay un momento de su mes, un momento que el líbido está más alto. El líbido, ese deseo natural, ¿verdad? Esa inquietud sexual que le puede producir a un hombre o una mujer en su etapa de su vida, con la cual hay que combatirla. Pero para eso nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, para entonces no caer en las cosas que a Dios no le agrada y no caer en fornicación. Por eso es importante. Este es algo que tenemos que conocer, algo que tenemos que saber y que es importante. ¿Qué te dice Hebreos 13:4? La Biblia nos está advirtiendo, la palabra de Dios nos advierte y dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancillar, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Dios juzgará a los fornicarios. Porque dice la palabra, la completa, de que estemos contentos y seguros que Dios nos va a ayudar. Hay personas que caen en cierta trampa de la fornicación, porque se le mete, el enemigo le mete muchísimas mentiras, como: tú no mereces el amor de Dios, eso no es nada, total, como quiera Dios no te ama, Dios ya tú estás pecando. Eso es mentira. Dios ama siempre al pecador, aunque Él no ama el pecado. El amor de Dios siempre está dispuesto para nosotros. No nos dejemos engañar del enemigo. No se dejen llevar de las pruebas de amor. Eso es una mentira del diablo. Dame una prueba de que tú me amas, entrégate. Entonces no me voy a entregar, pero me voy a dejar tocar. Usted no es ni un piano ni una guitarra. Usted no es una masa de pan y Él no es un panadero para estar amasando. Así que cuando el pretendido suyo, novio, pareja, le esté diciendo que la quiere, espérate un momento, yo no soy ni un piano ni soy una guitarra y menos una puerta, deja de estar tocándome, mantén tu distancia, respétame. Si usted, muchacha, no se da a respetar, usted no le pone límite, ¿quién lo va a hacer por usted? ¿Quién? Usted tiene que guardar su integridad, usted tiene que guardarse. Usted no puede dejarse seducir por lo que el varón le diga, que a lo mejor tiene el líbido allá arribote ese día. Usted lo que tiene que decirle: vamos a orar, frénate, vamos a orar, tranquilo. Yo recuerdo una pareja que me decía: no, pastora, nosotros hicimos pacto de santidad y nos estamos guardando. Y cuando él está como medio en bromón, yo le digo: no vamos a juntar, no vamos a hablar. Y cuando es ella que está medio en bromón, él le decía: no vamos a juntar, espérate, tranquila, quédate tranquila. Él la bajaba y le decía: no, le ponía una parada, le ponía un muro. Entonces, o ella se lo ponía a él. Y de eso se trata, ayúdense uno al otro. Ponte a orar, ponte a adorar, lleva toda sensación, toda emoción cautiva a los pies de Cristo y usted verá cómo usted va a honrar a Dios y Dios lo va a honrar a usted. Y si no, las parejas que están aquí también pueden decir cómo Dios los honró y le permitió llegar al matrimonio. No es lo que ustedes como pareja quieren, por lo menos que hay 3 parejas oficiales. No sé por ahí si alguien tiene algo que todavía no lo ha hecho oficial. Mira cómo se ríen. Ay, mamá, ya yo vi. Wilma ve cogiendo nota, que va a ver que ella va mucho a la oficina. No me vengan a decir: pastora, mire, ya yo tengo. Digo yo: ¿para qué me va a decir? ¿Qué usted opina? No me pregunte qué usted opina, porque yo te tomo su decisión. No me pregunte qué opina, porque ya usted tomó su decisión. Bien, entonces ese es el punto. Porque si amamos a Dios y Él nos ama a nosotros, vamos a honrarle. Vamos a honrarle. Honrando a Dios,
por su amor, por su misericordia, vamos a tener un gran galardón. Porque al final vamos a lograr lo que queremos. ¿Qué ustedes quieren? Casarse honrosamente. Honren a Dios y Dios lo va a honrar a ustedes. Pero si no honramos a Dios, Él no nos va a honrar como debe ser. Él nos va a dejar a nuestro libre albedrío. Y muchas veces se pierde una pareja buena por no hacer las cosas correctamente como Dios quiere. Bien, dice 2 de Corintios capítulo 12 verso 21: temo también que en mi próxima visita mi Dios me haga sentir, esto es Pablo que le está hablando a los corintios, me haga sentir vergüenza de ustedes y que me hagan llorar por muchos de ustedes que desde hace tiempo vienen pecando y no han dejado la impureza, la inmoralidad sexual y los vicios que practicaban. ¿Por qué? Porque esas cosas que se practicaban antes de llegar a Cristo, Pablo le está diciendo, yo me voy a sentir mal porque yo sé entre ustedes hay personas que siguen haciendo las mismas inmoralidades sexuales, los mismos vicios, tienen las mismas prácticas que hacían antes de conocer a Jesucristo. Una razón más para usted entender que a Dios no le agrada la inmoralidad sexual. ¿Cómo podemos evitar la inmoralidad sexual? La palabra de Dios nos dice en 1 de Corintios capítulo 6 verso 18, huir de la fornicación. ¿Qué tenemos que hacer? Correr. Ella está aquí, corre para el otro lado. Tienes atracción, no le digas vamos a dar una vuelta solo en el parque. Y sobre todo un parquecito que escoge un caminito cerca de otros lugares más fáciles. Corre de la tentación, corre de la fornicación. Dice, huir. Si tienes que salir, sal con alguien. No te exponga a estar solo. ¿Por qué los novios tienen que estar buscando los lugares más ocultos y las oportunidades más solitarias? Es usted que tiene que velar por usted mismo. No es uno que tiene que estar detrás de usted. Es usted, no es su mamá, no es su papá. Es usted que tiene que estar pendiente y cuidando su relación para que sea una relación productiva. ¿Y sabe qué? Para que no le abra puerta a su generación venidera. Porque lo que usted hace hoy, lo que ustedes hicieron antes de casarse o antes de tener hijos, va a trascender a sus hijos. Sus hijos van a sufrir la consecuencia, porque ese generacional trasciende. Y sus hijos van a verse en las mismas condiciones. Por eso cuando le llega la noticia que su hija o su hija está embarazada o su hijo va a tener un hijo, el mundo empieza a derrumbarse. Y eso va a crear muchísimos problemas espirituales más adelante. Entonces dice la palabra, huir de la fornicación. ¿Entienden el término huir? ¿Entienden el término correr? ¿Entienden el término aléjate? Huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Si usted está pecando contra su cuerpo, miren, esto trasciende. Usted está pecando contra el templo del Espíritu Santo. Eso es lo que te está diciendo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ay. ¿Usted entendió eso? Su cuerpo no es suyo. Su cuerpo le pertenece a Dios, porque usted es templo del Espíritu Santo, y el que contra su cuerpo peca, no está fuera del cuerpo. La fornicación no es un pecado fuera del cuerpo. La fornicación y todas las que con ella van, incluyendo la masturbación,
está pecando contra el cuerpo mismo, que es el templo del Espíritu Santo, porque no somos de nosotros, sino somos de Dios. ¿Usted entendió la magnitud de eso? ¿Le entendieron? Está pecando contra el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios, porque hemos sido comprados por precio. Eso es lo que dice la palabra. Así que huyan de la fornicación. Hay que correr de la fornicación. Hay que huir de esas relaciones que a Dios no le agrada. Dice Colosenses capítulo 3 verso 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Ve cómo una relación que puede mañana terminar en un hermoso matrimonio puede venir a la destrucción? Porque lo dice la palabra, la ira de Dios viene sobre de desobediencia. Amén. En las cuales, dice el 7, vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivía fuera de ella. O sea, en eso anduvimos antes de estar en Cristo. Entonces no podemos ahora venir a Cristo y traer todas esas cosas que pertenecen al pasado, a cuando no éramos hijos de Dios. Por eso dice que hay que hacer morir, hay que hacer morir. Hay que hacer morir todas esas cosas. Amén. Hay que huir de la fornicación. Más Proverbio te dice en el capítulo 22, verso 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Evita la amistad de personas que no obedecen los principios divinos y relacionados con la moralidad. Cuídese de con quién usted se está juntando. Cuídese de quién usted está hablando. Cuídese de lo que usted está escuchando. Cuídese de las influencias que le pueden traer. Si alguien le va a traer una influencia, no quiera ganarle al diablo. No quiera ganarle al diablo. Hay gente que sabe que está relacionándose con personas indebidas y quiere justificar lo que está haciendo diciendo que se lo va a ganar para Cristo, cuando es una persona que usted sabe que lo está arrastrando a usted. Usted tiene que tener discernimiento para correr y cortar esa relación, porque esa relación te va a arrastrar a ti. Usted no puede tener una relación amorosa con alguien que es inconverso, de que simplemente no, que él va a la iglesia, me lo voy, y yo sé que el Señor lo va a transformar, lo va a cambiar. El diablo lo va a transformar a usted y lo va a cambiar y lo va a sacar para afuera. Lo he visto mucho. No le quiera ganar una batalla al diablo que usted ya no puede ganarle. Conozco una joven cristiana, maestra de escuela dominical, y estaba un día y me dijo, recuerdo hace mucho tiempo, era un noviembre, era como un principio de diciembre, y me dijo, me lo voy a ganar para Cristo. Dos jóvenes de su casa, de su sector. Al cabo del tiempo, uno de ellos se lo ganó para el diablo a ella. La ha arrastrado hasta el sol de hoy por años. Una relación que terminó, ¿verdad? Muy mala, muy tóxica, pero la arrastró afuera y aún sigue afuera. Ese es el gran peligro. Ese es un gran peligro. Adoradores, gente de altares, están afuera porque un día quisieron ganarle una batalla al diablo que no le correspondía ganar. Solo Dios puede hacer. Dios es el que redarguye, Dios es el que pone en la persona el querer como el hacer. Dios es que le habla, Dios lo ama, Dios toca la puerta. Usted simplemente es un instrumento. No se exponga innecesariamente. Se lo dice Proverbio. El proverbio que acabamos de leer, y el Proverbio 13:20 te dice: el que anda con sabio, sabio será. Mas el que se junta con necio, será quebrantado. ¿Ven? El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados por el bien.
Así que hay que llenar la mente con los pensamientos de Dios y sacar todo pensamiento indecente que venga a su mente. Llévelo cautivo a los pies de Cristo. Cuídese de lo que usted está viendo, cuídese de lo que usted está oyendo. Las canciones del mundo son canciones de amargue que te van a llevar a la fornicación. Las novelas te van a hacer ver la fornicación como parte de la vida cotidiana. Las novelas son muy tóxicas, contaminan el alma porque tú vives los episodios, tú vives la relación que se está dando en las novelas y te va a influenciar. Amén. Dice Romanos 8, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Cuidado con los pensamientos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el que se ocupa del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden los que viven según la carne agradar a Dios. Así que la Biblia no le prohíbe al hombre gozar del sexo. Eso no lo prohíbe la Biblia. La Biblia lo que prohíbe es la fornicación, el sexo fuera de matrimonio. Usted lo único que tiene que hacer es aguantarse hasta que se case. Y si usted no se va a casar, no tenga novio. Por eso yo les decía el jueves en la clase, o el lunes, no recuerdo, una joven que venga a decir que va a tener unos amores, ¿usted se va a casar pronto? No. Entonces, ¿cuánto tiempo usted va a estar ahí? Dañándole los muebles a su mamá, rompiéndole la silla, y al final va a terminar cansándose de lo mismo y va a querer experimentar algunas cosas nuevas. Entonces, hay que aguantarse, hay que serle fiel a Dios para que pueda recibir, porque Dios creó al hombre y a la mujer y lo creó para que se multiplicaran y para que se gozaran el uno con el otro dentro del sexo en orden, no a través de, por ejemplo, pornografía y ese tipo de cosas. Por ejemplo, muchos se preguntarían si la Biblia aprueba que se unan dos personas fuera de matrimonio. Hay personas que no se han casado, pero ellos se unieron cuando no eran cristianos. Si dos personas que se habían unido, se habían juntado y vienen a Cristo, entonces simplemente tienen que arreglar las cosas para que se casen, y se casen delante de Dios, se casen por la ley, se casen delante de Dios y arreglen sus papeles. Por eso casamos muchos, de cuando hicimos la boda, muchos se casaron, nunca se habían casado por ninguna manera, y otros eran solo casados por la ley. Pero los que no se habían casado ni por la ley ni por la iglesia, arreglaron todas sus cosas, porque la palabra te dice que juzgará a los fornicarios. Por ende, a Dios no le agrada que dos personas amen a Dios y que vivan fuera de matrimonio. Entonces, lo que hay que aconsejarle, que si estaban juntos antes de ser cristianos y vinieron a Cristo, es que simplemente arreglen su vida. No le decimos deje a su esposo que ya tiene 20 años con él, a su pareja, con sus hijos. No le decimos eso, le decimos arreglen sus problemas, cásense por la ley y cásense bajo la ley de Dios. Bendigan su vida y bendigan su matrimonio. Igualmente, la Biblia, otra pregunta que ustedes pueden surgirle es si la Biblia acepta la poligamia. Un hombre tener más de una mujer y una mujer tener más de un hombre que la cuelgan. Entonces, esa es la poligamia. La primera persona en la Biblia, que hizo poligamia fue Lamé. Lamé fue hijo de Matusalén. Y dice la palabra en Génesis que Lamé tuvo dos mujeres. Él no solo cogió una, él cogió dos. Él abrió un generacional. Fue el primer hombre en la Biblia que tuvo poligamia, usó más de una mujer. Dice que una se llamaba Ada y la otra Sila. Entonces, en el tiempo
del Antiguo Testamento, no porque fue impuesto por Dios, pero Dios fue tolerado porque David tenía varias mujeres, Salomón también, pero una vez vino la redención, una vez vino Jesucristo y estableció el orden y entró la gracia y restauró nuestra relación con Dios, eso se terminó. La Biblia cancela, o sea, no aprueba que tenga más de una mujer, y lo podemos ver en 1 de Corintios, dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, dice Pablo, a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. O sea, es muy clara la palabra de Dios y la explica, y le dice también que los hombres que sirven en la congregación sean hombres irreprensibles, maridos de una sola mujer. Lo dice en Timoteo. O sea que eso está claro. ¿Cuál es el punto de vista, según la Biblia, de la masturbación? La masturbación es un flagelo que va a distorsionar el sexo en una persona, en un hombre o una mujer. Es una de las prácticas sexuales que se inician desde más jóvenes. Es la masturbación. La masturbación no es más que el crear o complacerse en el deseo sexual para llegar a un orgasmo. Entonces eso es un acto egoísta y que distorsiona lo que es la sexualidad. Pero además de eso, lo va a llevar a la pornografía, porque muchas personas para estimularse en la masturbación utilizan la pornografía. La pornografía no es más que ver en el internet, en el internet normalmente que eso pasa, y creo que hay algunos canales que si no se han bloqueado son canales de sexo, ver ese tipo de imágenes, ese tipo de actos, y que se van corrompiendo la mente, y cada vez van cogiendo más fuerza y más fuerza en las personas para llegar a cambiar su mentalidad, y son personas que llegan inclusive al matrimonio. Las personas que ven pornografía, su matrimonio se destruye porque no sienten el placer con su esposa si es un hombre, sino que tiene que ver la pornografía para llegar a su mejor estado, y lo hacen aparte, o sea que interfiere con su vida matrimonial. La pornografía, eso es desastroso, eso es un portal que ata y arrastra a muchas personas. Entonces la masturbación lo va a inducir a la pornografía. Además, dice la palabra de Dios en Colosenses 3: haced morir pues todo lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza y pasiones desordenadas. La masturbación es una pasión desordenada, es una impureza. Además, usted, ¿cómo va a levantar sus manos? Las manos que adoran a Dios no se pueden usar para otra cosa. Las manos que adoran a Dios deben ser manos santas, que alaben y exalten su gloria. Entonces usted no puede usar sus manos para satisfacer los deseos impuros de su cuerpo, que también es parte de pecar contra su propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y con esas manos sucias e impuras entonces alabar a Dios. Por eso Dios te dice: las manos que usas para adorarme, para tocar mis instrumentos, no puedes usarla para deleitarte en la fornicación. Eso también es parte de la fornicación, porque son deseos sexuales indebidos e incontrolables, o sea que no tienen un dominio propio, que no tienen un orden establecido por Dios, y que van a distorsionar lo que es el concepto del sexo en una persona, que puede trascender también al matrimonio. ¿Entendieron eso? La masturbación te lleva a pensamientos de lascivia, de pornografía, fantasías sexuales, deseos pervertidos o malos deseos. Dios con su poder te puede ayudar a sostener esas inclinaciones. Simplemente es recurrir a Dios para que Él te sostenga en esos pensamientos, y llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, llevar todo deseo cautivo a la obediencia de Cristo, a la cruz del Calvario. ¿Usted me entendió?
Eso va también a crear hogares disfuncionales, va a arrastrar generacionales de pecado y va a producir abandono por parte de su propia familia cuando usted entre en una actividad que luego le puede traer una distorsión. Entonces va a tener un hogar disfuncional o una separación de pareja en el futuro. Eso puede trascender. Y por último, el aborto. Es algo que es importante también tocar en este tema, que es el aborto. Muchos entienden el aborto simplemente es un homicidio, es matar. Miren cómo dice el Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. O sea, está hablando de un embrión. O sea, quiere decir que hay una vida, y lacerar una vida es matar, y la palabra de Dios dice no matará. Entonces, la fornicación, el sexo indebido, te va a llevar a cometer errores y el enemigo te va a estar vigilando. Lo va a estar vigilando, va a buscar la oportunidad precisa para producir un embarazo no deseado. Es una de las peores consecuencias de la fornicación. Porque si una pareja que tiene relaciones sexuales, casada, tiene un embarazo, no hay problema, ¿verdad que sí? Aun cuando quisiera esperar un poquito más de tiempo, simplemente está ahí, vamos a criarlo y vamos a amarlo. Pero cuando una persona que no se ha casado y está fornicando, una pareja, tiene un embarazo, es una criatura no deseada. Ahí viene la angustia, ahí viene el deseo de abortar, ahí viene el rechazo y va a tener hijos con situaciones que va a arrastrar de desprecio, de rechazo, de abandono, de dolor. Pero también puede producirse un abandono por parte de la pareja, porque el otro, cuando se ve en esas condiciones, corre y puede abandonar a su compañera. Al menos que sea un menor de edad, que le obligue la ley. Si no es menor de edad, la persona puede decidir dejar a la pareja porque salió embarazada dentro de una relación sexual indebida. Pero sigue todavía más, se va complicando más, porque si te llegas a un aborto, entonces arrastra un dolor, un portar de un pecado terrible que te va a arrastrar a la depresión. Sé personas que han abortado, inclusive hijos de su propio esposo, y hoy todavía están en manos de psiquiatras teniendo problemas de depresión y muchísimas otras cosas. El aborto te cambia la vida, perdón, un embarazo no deseado te cambia la vida, te cambia los planes que tienen en ese momento. Te cambia los proyectos, es una piedra de tropiezo en tus proyectos, ya sea intelectuales, ya sea de trabajo. Si viene un ascenso de trabajo, inmediatamente lo pierdes porque ya estás embarazado. Entonces, un embarazo fuera de matrimonio es todavía muchísimo más traumático, porque entonces estás en evidencia ante todo el mundo de que saliste embarazada fuera de matrimonio. Te va a crear hogares disfuncionales, va a arrastrar un generacional de pecado, te va a llevar a rechazar la vida de un hijo que mañana puede amar, pero que como deseaste rechazarlo en ese momento, puede arrastrar un problema. Puede venir un niño enfermo, un niño con una incapacidad, producto del pecado, porque dice la palabra que el pecado es muerte. Un embarazo no deseado arrastra muchas situaciones en una pareja y muchos después terminan separándose, porque la angustia, lo que marcó, las heridas que se produjeron en un embarazo no deseado, puede llevar al rompimiento de la relación de noviazgo, por muy buena que sea. Muchos terminan uniéndose para tener el bebé, inmediatamente nace el bebé, esperan un tiempecito y terminan separándose. Una relación que pudo ser buena, una relación que pudo ser de Dios, una relación que pudo terminar en un matrimonio, termina en un desastre. Eso da un embarazo no deseado. Y si entonces lo lleva al aborto, entonces está pecando porque está cometiendo y está incumpliendo con el mandamiento de no matará.
porque desde el vientre un aborto es matar a una criatura. Y vivir con el peso de que mataste a tu propio hijo también es un móvil para que el enemigo lo use como culpa, para culparte. La culpa es del diablo, la culpa seca a cualquiera, la culpa arrastra a cualquiera. Y el enemigo es especialista trayéndote culpa de lo que hiciste y retregándote tu pecado constantemente. Pero tenemos un Dios que es bueno y simplemente vamos a obedecer, vamos a honrar a Dios y vamos a evitarnos las consecuencias de las relaciones sexuales indebidas. Los jóvenes son muy arrastrados porque el mundo le dice que eso no es nada. El mundo le dice que eso no es pecado. El mundo le dice, está bien. Mire, muchas personas me dicen, no, yo sí, no, yo soy virgen, yo me casé virgen, yo nunca tuve relaciones sexuales, o se va a casar. Y yo le digo, pero ¿tuvieron roces físicos? Ah, sí, claro. Entonces, no eres virgen. Ya fuiste tocada como una puerta y amasada como una harina. Entonces, pero hay bendición en Dios para limpiar todo pecado y ir a un matrimonio con todas las puertas cerradas. En el caso de que lo haya habido, incluyendo las relaciones sexuales, eso puede ser limpiado, lavado por la sangre de Cristo, que siempre nos redime. Pero no se dejen engañar. Las iglesias están llenas de personas en estas situaciones y la palabra es muy clara. La palabra aclara perfectamente que a Dios no le agradan esas prácticas, que el mundo le dice que eso no es nada. Amén. Y que a veces su mismo cuerpo le está llamando y lo está traicionando. Usted puede luchar porque Dios tiene poder para resucitar a un muerto. No tendrá poder para controlar en nosotros nuestras emociones. Claro que sí. Solo es poner nuestra voluntad rendida a Dios y Él se va a encargar. Hay dos puntos importantes que